Bienvenidos al podcast En Familia, un espacio creado por la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía para la difusión y el debate de temas y herramientas relacionadas con la crianza y la educación. Soy Diana Fullor, psicopedagoga y madre apasionada por el crecimiento personal y la crianza consciente. Hoy hablamos con Ana Rojo, maestra en educación infantil y psicopedagoga. Tiene un posgrado de pedagogía en intervención social y un máster en neuroeducación. A Ana le encanta viajar, es una apasionada de los cuentos y cree en la educación y en el poder que ésta tiene de cambiar el mundo y a las personas. Cree en la educación emocional y la importancia del juego en la vida de los niños. Con su trabajo está impactando en positivo la vida de muchos niños que pasan por su aula y la de muchos adultos, padres, educadores, maestros que han tenido y tienen la posibilidad de participar en sus formaciones. A Ana la podéis encontrar en redes sociales o en intervenciones radiofónicas y artículos escritos en la sección de recursos de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. Ana, bienvenida al podcast En Familia. Me alegro muchísimo de que estás aquí conmigo. Igualmente, y es un placer estar en el podcast En Familia. Tenía muchísimas ganas de esta Family Charla, porque además vamos a hablar contigo, una apasionada de los cuentos, que yo creo que no pasa ni un día en tu vida sin leer cuentos, ¿no? Sí, siempre todos los días leo algún cuento o a mis alumnos o me leo yo un cuento. No hay día sin cuento. Es que además creo que tus estudios de neuroeducación te han dado algo de información de qué pasa cuando abrimos las páginas de un libro y empezamos a leer. ¿Qué es lo que tiene tanto de cautivante que yo creo que no hay niño al que no le gusten los cuentos? ¿Qué pasa, Ana, cuando empezamos a leer, que están todos así de cautivados? Bueno, pues ya antes de empezar a leer, lo más importante es ponernos el traje de escuchar en modo, pues nos vamos ya a envolver en una historia y los cuentos pues nos permiten viajar, imaginar, soñar, descubrir lugares nuevos, ayudar a ser amables, a ayudar a superar cositas de la vida, descubrir el nombre de los animales, investigar un poco más sobre los planetas. Pero lo fundamental y primero de todo es ponerse el traje de escuchar. Desarrolla muchísimo, leer cuentos con los niños desarrolla al final muchísimas habilidades y descubre mundos enteros, ¿no? Es que desarrolla un montón de habilidades, por ejemplo, habilidades sociales, la empatía, ponerse en el lugar de los demás, mira ese niño se ha caído, ¿qué le habrá pasado? Mira ese niño está enfadado, ¿por qué estará enfadado? Y luego es que descubre un montón de números, de palabras, porque yo me acuerdo que Lluvia dice mucho que gracias a su libro muchos niños han descubierto la palabra hipoteca. Qué palabra tan difícil para un niño, ¿sabes? Entonces, que los cuentos nos permiten muchísimas cosas. Sí, es verdad. Además, como que intrigan un poco y despiertan esa curiosidad que de manera natural los niños tienen. ¿Tú piensas que es importante leer a los bebés? Sí, yo creo que es muy importante leer desde pequeños a los bebés, enseñarles imágenes. Además, ahora hay mucho cuento que se puede hacer cantado e incluso a los bebés se les puede cantar un trocito de cuento por las noches, enseñarles las imágenes. Yo creo que es muy importante leer desde bebés, sí. Qué curioso y no sé, importante esto de cantar los cuentos. Lo había escuchado, pero sí que no, como que no estamos muy familiarizados con este tipo de contar cuentos. No, Cantacuento. no estamos muy familiarizados porque yo creo que ahora se está poniendo un poquito más de moda, pero todavía no está muy de moda. Entonces son cuentos muy cortitos que tú los haces a modo cantando. Entonces todos esos cuentos llevan rimas. Entonces a la vez los niños están aprendiendo las rimas, estás trabajando el lenguaje, la conciencia fonológica, el movimiento, el ritmo y les encantan. Es que yo los que les cuento en clase luego los repiten en casa. Y entonces, claro, los padres están emocionados porque sobre todo para niños que son un poquito más tímidos, que les cuesta hablar, pues siempre las canciones les han ayudado. Entonces estos cuentos cantados también les ayudan a expresarse. Sí, debe de ser muy interesante. Además, me parece que en los últimos años los libros
han empezado a ser como que bastante educativos para los niños, sobre todo en cuanto a educación emocional, todo tipo de aprendizajes, pero es más, me parece que los adultos estamos empezando a aprender muchísimo y como que a autoeducarnos con los libros infantiles muchas veces. Sí, es que yo digo que los cuentos también son para los adultos, porque, por ejemplo, en la BuzzKids que me ha llegado de este mes de noviembre, viene un cuento que se llama Demasiadas cosas, que es de unos pajaritos que van a nacer sus hijos, entonces llenan el nido de cosas porque quieren lo mejor para sus hijos y tal. Al final casi hasta pierden los huevos, porque los animalitos del bosque les ayudan a encontrar a sus niños. Pues también te plantea como adulto que tenemos demasiadas cosas y que nos tenemos que plantear pues reusar, reciclar, y para los regalos ya sabemos las 4 reglas importantes que hay que tener a la hora de regalar. Las 4 reglas importantes a la hora de regalar. Mm, Qué sí, interesante esto, ¿no? sí. Sí, pues que tiene que ser algo que vaya a ser útil, que lo puedas reutilizar, que sea, si puede ser solidario, pues también. ¡Qué bueno! Sí, sí. Ahora que además que se acercan las Navidades y muchísimas madres, padres, muchísimos de nosotros ya estamos empezando a pensar en regalos, seguramente que los libros son como que oportunidades de viajar por todo el mundo. Es como una posibilidad en estos momentos, ¿no? De viajar y de abrir mundos. Sí, es lo que les decía yo el otro día a los chicos de un curso que les di, que los libros, porque me tocó el tema de la literatura infantil, que los libros en este tiempo que no podemos viajar, pues nos permiten viajar a diferentes países, incluso los libros de recetas de cocina para niños. Pues venga, vamos a viajar a México y vamos a hacer unos nachos, unos burritos, un guacamole, una cena mexicana en familia y ya estamos viajando pero de otra manera desde casa. Además, todos estos aprendizajes que los niños adquieren a través de los libros es como aprendizaje significativo, lo ven, o sea, les acerca muchísimo más a la realidad, ¿no? De las cosas. Sí, es aprendizaje por descubrimiento, porque ellos a través de los libros luego se van haciendo muchas preguntas, porque hay también muchos libros que desarrollan el pensamiento. Por ejemplo, hay un libro que les hace como unas preguntas. ¿Por qué las hojas cambian de color en otoño? Entonces, en vez de decir la respuesta real, pues los niños se tienen que imaginar y decir, pues porque un día fui al parque y me dediqué a pintar las hojas amarillas, marrones y rojas. Y así una respuesta. ¿Por qué el océano es azul? Pues porque estaba muy triste, eché muchas lágrimas en el océano y eran muy azules. Para así también desarrollar la imaginación, que a muchos niños le cuesta. Hay niños que son muy rígidos y tiene que ser la respuesta real y no tienen esa capacidad de imaginarse. Entonces también todo ese tipo de cuentos les viene muy bien. Por ejemplo, otro cuento, ¿qué pensamos? Y son diferentes personajes. ¿En qué pensará este niño que se quiere comer algo dulce? Pues, ay, pues en una magdalena, tal. Todo eso también les va desarrollando el pensamiento, que es que les viene fenomenal. Sí, ese pensamiento crítico que muchas veces no sabemos cómo desarrollar, cómo hacer que entiendan desde la perspectiva del otro. Y supongo que eso, pues al abrir un libro y al empezar a mirar otras alternativas, desarrolla muchísimo el pensamiento crítico, ¿no? Y creativo. Sí, sí, es que hay libros que desarrollan un montón el pensamiento creativo. Por ejemplo, ¿qué hace falta para hacer una mesa? Pues para hacer una mesa hace falta la madera, pero ¿qué hace falta para la madera? Pues el árbol, pero ¿qué hace falta para el árbol? Pues la semilla, y para la semilla, pues el fruto. Entonces todo eso los niños lo tienen que ir pensando y está súper bien que ellos se vayan haciendo las preguntas y reflexionando, que no se lo demos todo hecho, todo masticado, que ellos por ellos mismos lleguen a esos pensamientos, llegan a esas preguntas, eso les ayuda muchísimo. Sí, es verdad. Y además hoy en día me parece que tenemos tanta, o sea, tanta variedad de libros. No sé si a ti te puede pasar esto. Tengo la sensación de que en los últimos años el libro infantil, la literatura infantil ha cambiado muchísimo. No sé si tienes la sensación de que como que cambia con las generaciones. Al mismo tiempo, muchos de los cuentos como que clásicos han sido reinventados o reinterpretados. Esto también puede ser interesante e importante para el desarrollo de ese pensamiento divergente, ¿no? Sí, sí.
A ver, hay una editorial que es muy buena, que perdón que haga publicidad, Cuatro Tuercas, que ha reinventado todos los cuentos clásicos, se hace La Cenicienta, La Bella Durmiente, Los Tres Cerditos, y les ha dado una vuelta pues adaptada al mundo actual que nos encontramos. A ver, son cuentos clásicos, pues que lo bueno es que los papás se lo saben y es también contarlos en casa, pero ya sabemos todos que son la princesa que se cansa con el príncipe y no todo en la vida es así. Entonces, esta vuelta de los cuentos clásicos está muy bien y es muy actual y yo creo que hay que planteárselo porque podemos contar muchas versiones de Caperucita y los niños la pueden entender perfectamente. Ana, nos has dado tantas pistas y nos has dado tantas herramientas para empezar a como que a trabajar un poco más los cuentos y herramientas realmente. Alguna editorial, bueno, un poco de publicidad, pero no pasa nada. Ya les vamos a etiquetar para que, para que nos cuenten más cosas sobre ellos y sobre sus cuentos. Me gustaría que nos dijeses dónde encontrarte, porque yo sé que tienes una cuenta de Instagram que a mí me fascina con tantos recursos. Cuéntanos un poco más, ¿dónde te podemos encontrar? Pues me podéis encontrar en Instagram, en las aventuras de la profe, y cada día pues voy subiendo publicaciones distintas. Recomiendo, los sábados suele ser el Adivina Cuentos, que es una iniciativa de Instagram, que también está muy bien nombrarla. Es una iniciativa que tú tienes que enseñar una imagen del cuento y las demás personas de Instagram tienen que adivinar qué cuento es y tienen que dar pistas. Nunca hay que decir el título del cuento y luego ya dan la solución. Y luego están los lunes, que está muy bien, juega un libro. A través de un libro, pues las actividades que se pueden hacer, que está muy relacionado con esto del cuento. Bueno, yo en mi Instagram, pues eso, cada día o voy subiendo juegos o recomiendo películas o actividades de creatividad y se llama Las Aventuras de la Profe. Oh, las aventuras de la profe. Es que eres una aventurera, Ana. Te agradezco muchísimo. Nos has dado tantas herramientas. Muchísimas gracias. Espero que ha sido la primera y no la última vez que nos hayamos escuchado. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima y yo lo mismo, espero que no sea la última vez, que haya muchas veces más. Abrazos. Abrazos. Puedes encontrar el resumen de este podcast interesante con Ana Rojo en el blog En Familia. Me puedes contactar contándome tus dudas, preguntas, tus sugerencias al correo electrónico enfamilia@asociacionpsicopedagogía.com. Hasta el próximo podcast. Te dejo con el lema: si te atreves a criar, nunca dejes de crecer.